Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta cuarta jornada del Congreso Archivístico Nacional. Un placer saludar a toda la comunidad archivística nacional e internacional. Catalina Zúñiga les saluda desde San José, Costa Rica. Nuestra primera conferencista es la señora Sonia María Avendaño, quien nos presenta la conferencia titulada Importancia de la planificación estratégica en materia de capacitación. Vamos a conocer los atestados de doña Sonia. Doña Sonia es licenciada en Sociología, máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, profesora de grado en la Escuela de Historia, sección archivística de la Universidad de Costa Rica, y también profesora de posgrado de la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. Es máster en programación neurolingüística. Trabajó por más de 11 años en el Instituto Costarricense de Electricidad en el proceso de planificación ambiental de la Dirección de Planeación y Desarrollo Estratégico. Doña Sonia, muy buenos días. Le recordamos mantener su cámara encendida. Muchas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra. Buenos días a todos. Un gusto estar por aquí y compartir con ustedes estos conocimientos durante esta mañana. Me avisan si se ve la presentación. Ok, el tema que hoy nos compete es la importancia de la planificación estratégica en materia de capacitación. Y es un tema bastante actualizado y que tanto las organizaciones como las empresas privadas deben de estar en constante revisión. Bueno, partimos de qué es la planificación estratégica. Bueno, esta es una herramienta que se empezó a generar a partir de los años 60 o 70, donde se establece como un camino, un trazo a seguir para que las organizaciones puedan alcanzar sus metas, tomando en cuenta que vivimos en un mundo muy cambiante y cada vez existen mucho más demandas de parte de nosotros. Entonces, para entenderlo, es más que todo ese proceso de formular ese camino a seguir a través de objetivos para poder alcanzar las metas fijadas. Este proceso de planificación pues tiene diferentes fases. Lo más importante es que una empresa empiece por establecer su visión, hacia dónde se dirige esa empresa, igual que su misión, cuál es el propósito, por qué existimos como institución o como empresa. Y además establecer unos valores. ¿Qué valores son los que van a determinar mi visión y mi misión? Está la innovación, la responsabilidad social, el trabajo en equipo, etc. Existen muchos valores en los cuales la empresa debe definirlos anticipadamente. Después, la segunda fase es analizar la situación, tanto interna como externa. A nivel externo vemos que el mundo cada vez es mucho más cambiante, entonces estamos sujetos a todos estos cambios tecnológicos, cambios culturales, ver un poco a lo interno también que tengo yo sobre fortalezas, sobre debilidades en mi organización. Entonces, esta situación se debe analizar tanto al interno como al externo. Además, otro paso es la fijación de los objetivos. Es el camino directo hacia dónde voy. Y da pie al diseño al diseño de las estrategias.
las estrategias me van a marcar ese camino, qué ventajas tengo, qué desventajas, los costos, los beneficios, si yo implemento una estrategia o implemento otra. Y seguidamente, ya una vez definidas esas estrategias, pues las vamos a empezar a implementar. Que eso es lo más importante, ya poner en práctica ese plan de acción. Y a partir de ahí, pues debemos establecer un presupuesto a las estrategias que hemos definido, ¿verdad? Que es importante contemplar ese presupuesto para poder desarrollarnos. Y a la vez, como último paso, sería el control, ese seguimiento, ver si la estrategia que implementé es la más adecuada, si necesita cambios o no. Y vemos que este proceso de planificación es cíclico en una empresa, en una institución. Por lo tanto, cada cierto tiempo se debe tener una revisión. Puede ser que se necesiten adaptaciones a ese proceso. Entonces, vemos una serie de ventajas para las organizaciones y para las instituciones de aplicar esa planificación. ¿Qué ventajas tenemos? Lo más importante, que desarrolla la capacidad de todos los colaboradores. No es que se enfoca solo en uno, sino en todos los colaboradores. La empresa o la institución va a estar bastante preparada para enfrentar esas eventualidades, esos cambios de contexto, en los cuales últimamente nos vemos bastante afectados. Estamos en un cambio constante y cambios que se dan muy, muy rápido. Además, mejora las prácticas de gestión de capital humano. Ya lo vamos a ver un poco enfocado a lo que es la capacitación, y también la institución o la empresa puede aprovechar esas oportunidades. ¿Para qué? Para aumentar esa rentabilidad de una empresa. Porque ya sea una institución privada o una empresa, una institución pública o una empresa privada, perdón, siempre se va a buscar que esa empresa sea lo más eficientemente posible. Con respecto a la capacitación, ok, partimos de un concepto de que la capacitación es una actividad planeada, es algo que se tiene que dar con una planificación estratégica previa. Y lo más importante es que esa capacitación responda a esas necesidades reales de la empresa o de la organización. Debe haber, en el análisis de ese entorno se deben de identificar esas necesidades para que así podamos conseguir esos conocimientos o esas habilidades que nuestros colaboradores van a necesitar para hacer frente a ese entorno, a esa demanda de servicios que nos están pidiendo. Entonces, una institución capacitada va a tener todas las herramientas para hacer frente a las eventualidades tanto del presente como poder empezar a prever esas necesidades futuras, poder enfrentar ese futuro que se avecina. Entonces, encontramos algo muy importante. ¿Cómo se hace ese diagnóstico de las necesidades para una buena capacitación en mi organización o mi empresa? Ok, se debe hacer un análisis de toda la organización. ¿Para qué? Para determinar específicamente en qué área, en qué sección específica es que se necesita esa capacitación. Si tenemos personal suplente para los puestos estratégicos, o existe solamente una persona que sabe hacer ese trabajo. Entonces debemos prever esa necesidad. ¿Cómo es el rendimiento de esa sección o de ese departamento? Después se debe analizar las tareas y los procesos de esa organización.
la importancia y el rendimiento de esas tareas específicas, de esos procesos de trabajo que se llevan a cabo. ¿Cuáles son las condiciones en las que se operan esos procesos? Entonces, ver cuál es la importancia de esa tarea, qué tan difícil es aprender esa tarea para ese resto de personas de la organización. Y por último, se tiene que hacer ese diagnóstico de las personas. ¿Quiénes específicamente son las que necesitan la capacitación? ¿Qué tipo de capacitación específica o qué habilidad es la que se está requiriendo? Y además, muy importante, es ver si el trabajador cuenta en ese momento con esas condiciones, tanto de equipo, digamos, de tecnología, como esas condiciones emocionales y físicas. Porque, por ejemplo, puede ser que un trabajador en un momento específico esté pasando una situación familiar, personal, entonces tal vez no sea el momento de que esa persona sea objeto de una capacitación. Lo que hablaba ayer uno de los expositores, de que la mayoría de personas no se sienten escuchados, para este diagnóstico de necesidades necesitamos escuchar también a los trabajadores. Es muy importante saber en qué condiciones están. Puede ser que si nosotros escuchamos o ponemos atención a todos estos procesos y vemos qué es lo que los trabajadores se enfrentan día a día para desarrollar esas labores, puede ser que determinemos que no necesita específicamente una capacitación o desarrollar alguna habilidad específica. Puede ser que lo que falte en ese momento es mejorar la tecnología. Los estamos poniendo a trabajar con equipos que están demasiado desactualizados. Puede ser que tenga un software muy actualizado, pero en la computadora en la que está corriendo se hace un proceso muy lento, a cada rato se traba. Entonces, todo eso va a afectar el desarrollo de todas las otras tareas. Entonces, hay que poner atención a todo, a la organización, a las tareas en sí y a los trabajadores. Solo así puedo hacer un verdadero diagnóstico. Bueno, ya en más actualizado tenemos que la capacitación puede verse como una palanca. En realidad es algo que nos ayuda a que los colaboradores se desarrollen, tanto en la empresa como personalmente. Y la planeación estratégica lo que nos dice es que el elemento capacitación es muy importante, pero también debe ser planeada estratégicamente para que pueda dar los resultados esperados. No, una capacitación no se hace a la ligera, se tienen que identificar, como veíamos, esas necesidades. Bueno, un proceso de capacitación causa muchísimos beneficios en las organizaciones, ¿verdad? Aquí vemos muchos de los beneficios, pero algunas cosas importantes. Si yo tengo un personal capacitado, pues obviamente voy a disminuir como jefatura las cargas de trabajo, si sé delegar bien, que a veces también ese es el problema en las empresas. El hecho de que yo pueda formar líderes, debemos empezar a que esa persona lleve ese proceso para que cuando tenga que desempeñarse en puestos superiores o de mayor demanda, tenga esas habilidades, haya tenido esa experiencia para poder llevar a cabo ese liderazgo. Reduce el tiempo de aprendizaje. Recordemos que cuando entramos a una empresa o empezamos a desarrollar funciones nuevas, pues existe una curva de aprendizaje. Por medio de una capacitación, ese tiempo de aprendizaje se puede ver reducido. Bueno, y aquí vemos otro montón de beneficios, como que agiliza la toma de decisiones, pues
el personal va a tener mucho más elementos para la toma de decisiones. A nivel personal, obviamente que va a alimentar esa confianza de ese trabajador, se va a hacer cada vez más leal, va a estar mucho más satisfecho en su puesto, mucho más realizado, va a querer siempre progresar en esa empresa. No vamos a tener fuga tan rápido de personal, porque a veces una de los mayores motivos por el cual el personal se va de una empresa es por una desmotivación, porque no lo toman en cuenta, porque hace propuestas y la jefatura ni siquiera se toma el tiempo para leerlas, ¿verdad? Entonces, sí ocupamos fomentar la capacitación en el personal para que pueda desarrollar con mucho más elementos, con mucho más herramientas, ese trabajo que debe desempeñar dentro de la empresa. Ok, muy importante. En este momento tenemos generalmente en las empresas todavía personas de generación X, un aumento de la generación y ya nos están llegando la generación Z. Entonces, no lo tenemos que ver como un problema, sino más bien como una oportunidad, porque no podemos descuidar que las personas ya adultas de la generación X, como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Los adultos, pues también queremos seguir capacitándonos para estar en una competencia profesional y laboral, tener esa satisfacción personal de poder desarrollar actividades, poderme actualizar en conocimientos y hacer una combinación con los jóvenes que tenemos en la empresa. Sabemos que esas generaciones Y, con más énfasis en la generación Z, es donde está toda esa explosión de la tecnología, desarrollan y manejan tecnología de una manera admirable. Entonces, poder hacer esa combinación de equipos entre experiencia y todos estos jóvenes que nos aportan con los conocimientos tecnológicos, sacarle provecho a esa combinación. Y así, cuando haya un proceso de sucesión, pues los jóvenes van a tener ese chance para tener esa experiencia que han absorbido de las personas con mayor tiempo en las empresas, y van a poder trabajar en equipos y aportar mucho más a los trabajos. Cuando hablamos de capacitación, no solamente se debe pensar en una capacitación formal o tradicional, ¿verdad? Como charlas, cursos, conferencias, seminarios, entre otras. Actualmente existen muchos modelos de capacitación. Vemos ahora el cambio que tuvimos con la pandemia de la capacitación presencial a la virtualidad, ¿verdad? Ese es un primer cambio que tenemos, pero también la capacitación cada vez va siendo más enfocada a las necesidades de la empresa. Entonces, en algunas empresas tenemos una rotación de puestos, a pesar de que tal vez yo en este momento no puedo desempeñar un puesto a nivel superior, se me da la oportunidad para qué, y eso ya se está haciendo en algunas empresas, para que yo un día a la semana pueda estar con el otro equipo, con el que está arriba mío. ¿Para qué? Para que yo vaya aprendiendo, haciendo, para que vea, me vaya familiarizando, vaya recibiendo todos esos conocimientos, mientras que cumplo tal vez los requisitos para llegar a ese puesto. Entonces, eso obviamente vamos a tener un personal que está sumamente motivado porque sabe que en algún momento va a ascender. Eso también es muy importante. También existen otras formas ya de capacitación mucho más dirigidas al personal que queremos capacitar. Por ejemplo,
Me llaman de una empresa que tienen un personal con muchas habilidades, sin embargo, no tienen liderazgo. Entonces, a partir del coaching ejecutivo, por ejemplo, yo puedo trabajar con esa persona o esas personas y desarrollarle esas habilidades. Es algo completamente dirigido a ellos y con un objetivo específico, desarrollar la habilidad de liderazgo, que como vimos ayer, es algo que podemos ir desarrollando en el tiempo. Ok, y bueno, ya para ir finalizando y haciendo un amarre, digámoslo así, entre lo que es la capacitación, la planeación estratégica y la archivística. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, actualmente el archivista se le demanda cada vez más habilidades, que tenga mucho más conocimientos. Por lo tanto, Marín y Rodríguez en un artículo bastante interesante nos dicen que ese profesional en archivística se necesita que sea una persona más integral. Primero, que se adapte mucho más a toda esa dinámica, a las exigencias del mercado, que tenga conocimientos en tecnología, que tenga conocimientos en derecho, que tenga conocimientos en ingeniería industrial, en innovación y muchas otras más. Cada vez es una carrera donde se demanda mucho más conocimientos, mucho más habilidades. Y nos estamos enfrentando a un mundo donde vamos avanzando a una velocidad muy, muy grande. Vamos hacia toda esa transformación digital que estamos viviendo en este momento. Pero debemos ir entonces desde la archivística con pasos mucho más agigantados para poder hacer frente a todo eso que viene. Para lograr tanto una preservación de documentos de patrimonio histórico, pero también documentos electrónicos. Es un reto que en este momento se propone. Saber poner en práctica, como veíamos en una de las conferencias, creo que fue el martes, la inteligencia artificial, poder hacer uso de todas esas herramientas y esas oportunidades que se nos presenta. El tema de la ciberseguridad, vemos que existe ya directrices para que las instituciones se hagan responsables de la protección de esos datos. Entonces también es un reto para la archivística de qué manera se puede aportar. Si bien es algo que se tiene que hacer a través de varias disciplinas, desde la archivística se puede aportar mucho conocimiento para ese manejo de los datos y esa seguridad que se necesita en ese momento. Entonces vemos que todas esas necesidades son cada vez más cambiantes y el entorno se hace cada vez más dinámico. Por lo tanto, necesitamos profesionales y más que todo en archivística que sean capaces de adaptarse, de desarrollar rápidamente esas destrezas, esas habilidades, esas competencias para poder estar al día con todas esas novedades tecnológicas que tenemos, ¿verdad? Y como decíamos, la archivística no se escapa a esa realidad. Por lo tanto, ese contexto nos obliga en este momento a las instituciones y a las organizaciones a contemplar la capacitación como una necesidad, porque realmente es una necesidad que nos está demandando el entorno para poder hacer frente y ofrecer servicios de mucho más calidad y asegurarnos el logro de los objetivos de esa organización. Y para finalizar, les dejo esta frase, que los trabajadores mejor capacitados se traducen en corporaciones más sólidas y todas en conjunto fortalecen la economía de un país. Hacia eso vamos y eso es lo que nos proponemos, especialmente desde la docencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Sonia. Aquí le vamos a plantear algunas consultas. La primera dice así. ¿Se puede utilizar la capacitación para aplicar estrategia de endomarketing para fidelizar al trabajador a la empresa o institución mediante la motivación? Sí, claro, muy buena pregunta. Un trabajador que esté capacitado, que sienta que es tomado en cuenta, de que la organización lo está preparando para lo que enfrenta ahora y lo que viene al futuro, va a ser un trabajador que va a ser fiel a su empresa y por lo tanto no va a querer irse porque se va a sentir sumamente cómodo. Entonces sí es posible poder utilizar algunas tácticas empresariales para poder retener ese personal, y lo más importante sería tenerlo motivado para que pueda realizarse en pleno dentro de la empresa. La segunda dice así: ¿qué puede hacer el profesional en archivística para estar al día sobre este conocimiento y habilidades que exige su ámbito laboral? Ok, bueno, va en dos vías. Una, dependemos de nuestras jefaturas. Y yo les diría que, bueno, a veces por saturación de funciones puede ser que la jefatura no haga ese escaneo de esas necesidades que se están dando en ese momento. Entonces, viene el papel de nosotros. Si nosotros queremos surgir, vamos a hacer algunas propuestas a la jefatura. Puede ser que no tenga la jefatura ese tiempo para ver de qué manera puedo solventarlo, o qué institución o qué entidad me puede ayudar a capacitar al personal. Si yo estoy verdaderamente interesado en crecer, en surgir, en salir adelante con la empresa, pues también yo como trabajador puedo hacer una presentación, una investigación para decirle a mi jefatura: esto lo podemos resolver de esta manera y de esta forma con esta entidad. Y el otro eje sería, como profesional, ¿cómo puedo yo autocapacitarme o buscar esas estrategias para estar al día? Puede ser que la empresa tal vez no tenga las condiciones para poderme dar toda la capacitación, pero sí existen, y ahora, muchísimas herramientas, y algunas son hasta gratis, ¿verdad? De estar buscando esa capacitación, esos lugares donde pueden darme ese valor agregado que yo necesito, que sería más que todo, bueno, también siendo autodidacta, ¿verdad? Investigando bastante, pero sí tenemos que estar al día con lo que nos ofrece. Y como les digo, a veces muchas de estas capacitaciones se ofrecen gratis, pero sí tiene que haber en dos vías. Y aquí a los trabajadores podrían utilizar una técnica que se utiliza en storytelling, que es la del elevador. Siempre tener algo listo, pensar exactamente qué es lo que, si yo tuviera la oportunidad de encontrarme a mi jefe en un elevador y que digamos que vamos del piso 6 al piso número 1, en esos segundos que dura el elevador, yo poder convencer a mi jefatura para que me autorice una capacitación. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces, sí es muy importante. Doña Sonia, muchísimas gracias por su participación. Gracias igualmente por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, y muy complacida de poder aportar desde mi conocimiento. Muy buenos días a todos.